Este texto bíblico para mí es un texto que reúne unas verdades teológicas muy profundas. Cuando nosotros hablamos de los misterios de la vida y las preguntas de la vida, en ocasiones tendemos a pensar que estas cosas se resuelven con decir 2 o 3 versículos y se acabó. Pero a veces no tenemos la valentía, la actitud de acercarnos a la profundidad de esas incógnitas y de esas incertidumbres que nos presenta la vida. Si ciertamente nosotros tenemos una idea de los planes que tenemos, la verdad es que usted y yo no podemos controlar el futuro. Yo quiero presentarle unas imágenes de una experiencia que yo tuve o que yo fui parte. Esta foto que usted va a ver aquí, eso fue el 15 de noviembre del año 2009. Eso es en la calle Matadero. Eso es una foto desde el templo donde yo me congregaba en aquel momento, que es la Iglesia de Discípulos de Cristo de San Patricio. Si usted conoce mucho esa zona, que está aquí cerquita, por la Rupert, ¿verdad? Cuando usted entra hacia adentro en la calle Matadero, usted sabe que esa zona, y Puerto Nuevo siempre ha sido una zona inundable. Ese día, 15 de noviembre del 2009, el pastor de la iglesia, que en aquel momento era el reverendo Félix Negrón, Félix me había puesto a predicar ese día y a su vez yo iba a hacer la ceremonia de dedicación de mi sobrino Mateo en aquel momento. Y yo recuerdo que de todas las veces que yo estuve allí congregándome, nosotros tuvimos varias experiencias de golpes de agua, de inundación, pero en todos los años que yo estuve ahí, que fueron 30 años en esa congregación, yo no recuerdo una inundación que nos sorprendiera tanto. Primero porque fue un domingo en la mañana, y yo recuerdo que cuando ya yo estaba predicando, empezó a llover copiosamente y Félix se puso bien nervioso. Y yo recuerdo que cuando terminamos el culto, Félix hizo una oración, una oración de despedida. Roch, Señor, gracias por esta mañana, amén. Váyanse de aquí, fue lo que él dijo, ¿verdad? Y básicamente, cuando usted ve ahí, eso fue ya obviamente un poquito más tarde, si usted puede identificar, en aquel momento eso es lo que se conocía como la casa del camionero, ya eso está cambiado, ya han pasado 15 años. Esta próxima imagen presenta cómo quedan los salones de escuela pública del templo. Se metió agua por dentro de los edificios y ahí, cerca del estacionamiento de la iglesia, ahí vamos a ver algunos carros de lo que pasó. Ese día, casi todos los dueños de esos vehículos habían tomado la decisión de asistir a las personas para que se salieran, para que pudieran salir a tiempo del templo. Usted sabe que esa parte de la calle Matadero, eso es como un hoyo ahí adentro, ¿verdad? Y yo quiero enseñarle esta próxima imagen. Mira, esta imagen que usted ve aquí, esto es justamente en lo que hoy es Viking Arena. Esos eran en aquel momento los almacenes de Cres. Y en aquel momento los almacenes de Cres, hoy es Viking Arena, que eso no se vacía ahora mismo allí, eso está lleno, ¿verdad? Porque hay un montón de actividades que se hacen. Y en esa guagua, ahí estaba Luis Martínez y Ana Luz Santiago, un matrimonio de ancianos de la iglesia que quedaron pilladitos, y como usted puede ver cómo venía bajando el agua, la fuerza que venía bajando de allá de Cres, ¿verdad? Del estacionamiento de Cres. Básicamente ellos estaban inmovilizados. Y Félix salió y se echó, miren, al hermano Luis al hombro, ¿verdad? Eso fue una de las fotos más emblemáticas de aquel momento. Ese soy yo. Robando cámara, todo el trabajo lo hizo Félix. Pero yo estaba ahí. Había que cortar la foto, ¿verdad? Pero nada, pero nada, tú sabes, hay que apoyar emocionalmente. Así yo me vería sin barba. Dios es bueno y la barba también aparece de algunas personas que no somos tan lindas. Hoy el hermano Luis está en la presencia del Señor, falleció hace como 4 años atrás. En aquel momento Luis estaba en una condición bien delicada. Y recuerdo que fue un momento bien significativo para la iglesia, porque obviamente de estar en el templo y de estar en un servicio y de estar bien relajados y bien tranquilos, hubo un final bien complicado. La mayor parte de la iglesia pudo salir,
pero nos quedamos como tal vez unas 15 personas en el templo que estuvimos varados y todos esos carros que yo enseñé, todos se dañaron. Y unos cuantos más que no, ¿verdad? Porque no voy a hacer un informe de ese día. Las inundaciones, por más predecibles que puedan ser, ocurren de manera inesperada. Siempre está la persona y tal vez algunos planificadores urbanos que saben un poco de todo cómo el andamiaje de la ingeniería puede desarrollar proyectos que puedan evitar esos problemas de inundación. Pero la verdad del asunto es que cada vez que ocurre una inundación, usualmente escuchamos a alguien que dice, es la primera vez en qué sé yo cuántos años que esto se inunda. Yo recuerdo que cuando vino el huracán María, curiosamente, esa zona no se inundó. La expectativa era que allí en la barriada Borinquen, así que se llama esa área allí, se hubiese inundado, pero siempre que llamamos a las personas de la iglesia que viven allí, dijeron, mira, esta vez no se inundó nada. Pero otras zonas de Puerto Rico, pues se vieron bien afectadas con el huracán. Yo recuerdo cuando vino Fiona, toda esa área de Salinas que se vio inundada, lo que nosotros escuchábamos es que la gente decía, esto nunca había pasado aquí. Pero lamentablemente, por las circunstancias que fueran, se inundó. Yo creo que cuando nosotros pensamos en el proyecto de la vida, nosotros en ocasiones nos encontramos con periodos donde la inundación llega a nuestro corazón y nuestra vida. Hay una reunión tranquila, estamos celebrando un culto, estamos teniendo un momento bien significativo, estamos dedicando una criatura al Señor, estamos celebrando un momento bien especial para la historia de una familia y de la congregación. Y de momento, de manera inesperada, por más experiencia que hubiera, de hecho, esas cosas se habían ido evitando por mucho tiempo porque hay unas bombas del municipio de San Juan que por lo general pues, no permiten que eso ocurra, pero lastimosamente ese día no estaban funcionando. Así que cuando hay algo que tal vez no está funcionando bien, lo que puede ser prevenible se constituye en una amenaza directa y afecta nuestra vida. Yo creo que nosotros pensemos eso por un momento, porque las inundaciones son reales. Cuando mi casa se inundó en el huracán María, pues yo había escuchado de la gente que vivía cerca de mí, en todo el tiempo que yo viviendo en Levittown, esto nunca había pasado. Personas que dicen, yo llevo viviendo aquí 40, 45 años, esto nunca había pasado, o ya sea porque no se acuerdan, o porque sencillamente ese momento fue la primera vez. Así que el que nosotros pensemos que la estabilidad que nosotros podamos tener en la vida es la norma y que no necesariamente nos va a visitar el momento donde se nos llena la casa de agua, puede ser demasiado idealista. Estamos aquí hablando de la historia de Noé. Capítulo 6 de Génesis, nosotros tenemos lo que nosotros conocemos como la historia del diluvio. Y en la historia del diluvio particularmente ocurre algo muy particular. El Señor le dice a Noé que construya un arca, que la tierra va a ser destruida con el diluvio. Y hay un montón de debate con esta historia, ¿verdad? La tradición nos dice a nosotros que el pueblo hebreo, criado en Babilonia ante el cautiverio, ha desarrollado una respuesta a la historia del diluvio babilónica de cómo se entendía la vida. La única diferencia entre la historia que comparten los hebreos versus los babilónicos es en dónde termina y cómo Dios responde al diluvio. Y es lo que yo quiero pensar en el día de hoy. Porque siempre que ocurre algo en nuestra vida y siempre que hay algo que sucede, que nos sorprende, que se nos llena la casa de agua y que el control no lo tenemos, todos tienen una opinión. Todo el mundo da su versión de las razones, de los responsables y de las explicaciones de por qué esas cosas han sucedido. Y en ocasiones esas razones las establecemos por que hubo una mala planificación, es que tú hiciste esta decisión, es que tú hiciste todo esto y pues, esta es la cosecha de lo que tú sembraste. O sencillamente hay personas que de alguna manera u otra empiezan a culpabilizar a otros por aquellas circunstancias que ocurren. Y sea lo que sea, quien sea el responsable, la realidad es que la inundación llegó.
Y llega un momento dado de cuando está la crisis, uno puede decir, este no es el momento para determinar los responsables, este es el momento de manejar lo que realmente está en riesgo. Nosotros hemos hablado este año y queremos partir de la premisa de hablar acerca de las huellas. Y cuando hablamos de las huellas, nosotros dijimos particularmente la semana pasada que las huellas es aquello que básicamente nosotros podemos tener en nuestros dedos, que básicamente nos identifican y que todos tenemos una huella diferente. Las huellas mías son distintas a las suyas. Las huellas de su hermano son distintas a las suyas. Las huellas de sus padres no son iguales a las suyas. Usted es único en su clase. Hay algo que nos identifique que nosotros no podemos divorciarnos de esa realidad. Pero en el proyecto de la vida, nosotros tenemos varias cosas que luchamos, que son capas que nos ponemos, que hacen que asumamos alguna identidad. Y la pregunta que le hice la semana pasada, y quiero volver a hacerla en el día de hoy, es número 1, ¿qué nos identifica? ¿Qué son las cosas que nos identifican a nosotros? Pues yo soy varón, soy esposo, soy hijo, soy padre, soy pastor, soy vecino, soy yanqui, soy criollo de Cagua. Va que la perder por las maduras, tú sabes. Nos ha ido mal en Nueva York, pues hay que irnos bien aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Richard, que es de Carolina, nunca me había escrito un mensaje de texto este año y ayer me escribió uno. Lo cogemos hoy. ¿Qué cosas nos identifican a nosotros? Hay cosas que nos identifican a nosotros que son asuntos que nosotros hacemos o asuntos que nosotros nos pertenecemos. De hecho, algo de lo que nosotros hablamos este miércoles en estudio bíblico es que cuando usted, puertorriqueño, está en algún lugar fuera de Puerto Rico y allí se encuentra en alguna fila a otro puertorriqueño, aunque vive en un pueblo que queda a 2 horas del suyo, usted tan pronto descubre que es boricua, empieza a hablar con él, cantan canciones con él y quién sabe si terminan tomando café en la casa juntos. Porque de alguna manera, eso que nos identifica nos une. Aunque tal vez no compartamos la misma ideología política, aunque tal vez no compartamos inclusive la misma fe religiosa, esas cosas no nos conectan. Ahora, muchas de las cosas que nos identifican tienen que ver con lo que estamos experimentando. La segunda pregunta es, ¿qué estamos experimentando? Porque yo puedo sentirme bien con lo que soy o con lo que entiendo que soy, pero lo que estoy experimentando en este momento de mi vida es de tal manera que afecta cómo yo me veo a mí mismo. Y eso puede ver con un asunto que tenga que ver con un estatus civil, con su realidad de trabajo, con su realidad económica. Eso pudiera tener que ver con específicamente cómo tiene que ver con su condición de salud, con el tratamiento que usted está teniendo con una condición de salud que tenga. Y lo que nosotros experimentamos y los eventos que nos marcan y esas situaciones que van tocando a la puerta de nuestra vida afectan nuestra identidad. La tercera pregunta es, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿Qué nos identifica? ¿Qué estamos experimentando? ¿Y dónde está nuestro enfoque? Aquel día en la iglesia, cuando estábamos en el culto, para nosotros nos identificaba el ser hermanos y hermanas en la fe. Pero lo que experimentamos en aquel momento de miedo, de tensión, de cómo podemos sacar a esas personas que son un poquito más adultas y que su movilidad es más lenta y que tenían miedo en cómo salir, porque algunos tal vez tenían experiencias previas en inundaciones. Pero yo me acuerdo que en la iglesia, cuando empezaba a caer lluvia, ese mismo hermano que Félix tenía sobre sus hombros, Luis, empezaba a cerrar las ventanas de la iglesia y decía, nos tenemos que ir. Porque él se había criado en el barrio allí, en la barriada. Y de hecho,
A él lo atrapa el agua porque él tiene ansiedad en salir y cuando trató de salir, no pudo salir. Pero ese momento, lo que experimentamos como comunidad de fe, nos ayudó a enfocarnos en lo que somos como iglesia. Que el culto se hacía en la medida en que servíamos a aquellos que se veían amenazados en su estabilidad. Las huellas, como dijimos la semana pasada, permiten que nos identifiquemos y también nos permiten sentir texturas y sostener objetos. Así que quiero ver acerca de cómo tu corazón y tu vida hoy está identificada de manera que nos permita identificar nuestras emociones y dónde nos estamos agarrando en este momento. Vayamos al capítulo 8 de Génesis, nuevamente al primer versículo. En este versículo hay dos verdades muy importantes que yo quisiera que usted pensara. Y me parece que tal vez son la mayor profundidad de lo que nosotros podemos ver en este texto. Dice el primer versículo, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyendo las aguas. Ahora yo quiero volver a esa primera frase que nosotros vimos en el texto. Y se acordó Dios de Noé. La palabra hebrea que se utiliza en ese texto es la palabra sacar. Sacar. Como el verbo de nosotros extraer algo. Sacar, que significa recordar, pensar y mencionar. Esto para mí es importante que nosotros lo pensemos. Porque el texto lo que está diciendo es que Dios tiene en su noticia la vida de Noé. Dios tiene claramente en él cuál es específicamente la noción de lo que es la vida de Noé. Vayamos a Génesis capítulo 19, versículo 29. Búsquelo por ahí. Vamos a hacer un poquito de ejercicio por un momentito del texto. Porque yo creo que nosotros busquemos las profundidades teológicas de lo que nos dice este texto en el día de hoy. Génesis capítulo 19, versículo 29. Nosotros también tenemos otra historia que tiene que ver con destrucción. Hay una familia, hay un tío que se llama Abraham y hay un sobrino que se llama Lot. Lot quiso la tierra que se veía más bonita, la más linda. Y le dio a Abraham la tierra que no se veía muy bien. Eso es como si usted le dijeran, mira, aquí están estas escuelas de terreno plana y aquí están todas estas escuelas de terreno que son un roto por ahí para abajo. Y Lot dijo, yo quiero las planas. Ahí yo voy a hacer 3 hoteles, Airbnb, unos oasis y me voy a hacer de chavo. Y lo que tenía Abraham pues era una tierra. Esa tierra que tuvo Lot resulta que se llamaba Sodoma y Gomorra. Y la tierra de Sodoma y Gomorra tenía muchos conflictos. Había un problema de hospitalidad severo en esa tierra. De manera que cuando nosotros vemos la historia de Sodoma y Gomorra, el resultado es su destrucción, porque ellos mismos se estaban destruyendo a sí mismos. Y en el capítulo 19, versículo 29, y así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Oye, mira qué interesante. Al que se quiso enjolquedar esa tierra y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar la ciudad donde Lot estaba. Dios se acordó de Abraham. Y a su vez se acordó de su sobrino que había sido un ganso. Porque esa es la verdad. En la noticia, en la mente, en el recuerdo de Dios, estaba tanto Lot como estaba Abraham. Búsquese ahí mismo Números capítulo 10, búsquese número. Capítulo 10, versículo 9.
Aquí hablando acerca del proyecto de lo que Dios hace para reunir a su pueblo en el proceso de tratar de llegar a la tierra de la promesa. Versículo 9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. En la promesa que hace Dios, la guerra, la tensión, la amenaza no tiene la última palabra. Dios se acuerda. Ahora, la pregunta es, con esto de la palabra sacar, con Z, del hebreo, ¿será que Dios al acordarse se olvida? Pero cuando yo me acuerdo de algo, que se me olvidó. Cuántas veces Gloria me da algo para que yo me lleve para mi casa y cuando llega el otro día vengo con las manos vacías. Y Gloria me mira. ¿Me traíste lo que yo te di ayer? Y horrenda cosa es caer en las manos de la gobernadora de la oficina, ¿sabes? Mira cómo me mira. Ahora te ríe, ¿verdad? Ella es buena, ella es buena. Y en casa me acuerdo y lo tengo que meter en el carro rapidito, ¿verdad? Para que llegue al otro día sano y salvo. Y la paz en la oficina pastoral esté buena. Miren, yo me llevo bien con Gloria, ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que este es mi momento terapéutico, tú sabes, yo tengo que aprovechar el momento para hablarlo en público. Joseph Lawton, escribiendo acerca de esto, dice que la palabra acordar no tiene que ver con que haya ausencia de memoria, sino que hay noción de la realidad de la gente. No se trata de que Dios se olvida, sino que hay momentos que hay noción de la gente. Y fíjense que todas estas personas que son expertas en manejo de emergencias, cuando viene la crisis tienen noción. Dice, hay que tener cobertura, respuesta en esta comunidad porque aquí vive fulano de tal que padece de esto, necesita energía, tenemos que ver cómo te la vamos a cubrir. No es que se olvidaron, es que tienen noción, conciencia de lo que viven en el lugar donde están ante la crisis de necesidad. Fíjense, aquí ha habido un aguacero que ha durado un año. Y si usted en algún momento, dice la voz de la experiencia, está en una inundación y ya dejó de llover, pero el agua no se ha ido todavía, llega un momento que la desesperación nos alcanza, porque no queremos ir de allí. Yo me acuerdo aquel día en la iglesia que nosotros estuvimos en el templo, como desde las 9 de la mañana, ¿verdad? Que fue la experiencia del servicio, y no salimos de allí hasta las 8 de la noche. Habían, gracias al Señor, unas latas de alimentos que se habían ido recogiendo para asistir a unas familias de la comunidad que ese día fueron para asistir a la familia de la comunidad de la fe. A fuerza de salchicha nos fuimos todos ese día. Pero gracias a Dios había provisión. Y llegó un momento dado que estábamos allí todos mirando y por lo menos estábamos entre todos que podíamos hacer 3 o 4 chistes. Pero cuando el tiempo pasa y todavía uno ve el agua que no se ha drenado, la ansiedad y la desesperación se apoderan de nosotros. Lo primero que quiero decirte en el día de hoy es que Dios te escucha y te tiene en su noticia. Dios conoce las pisadas que has ido atravesando en este momento y que de alguna manera te han llevado a donde estás. Ahora ese primer versículo, vaya otra vez al versículo 1 del capítulo 8. Dice el versículo 1, vamos a leerlo otra vez porque yo creo que hay una profundidad teológica muy profunda. Génesis capítulo 8, versículo 1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. La palabra hebrea que se utiliza para eso es la palabra ruach, que quiere decir espíritu o viento. Y se relaciona directamente con la idea del movimiento y la fuerza. Váyase al primer capítulo de Génesis. Génesis 1, versículo 2.
Y Génesis 1, versículo 2, la propuesta que dice el autor bíblico, particularmente acerca de la creación, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, Ruach, se movía sobre la faz de las aguas. Yo creo que aquí hay un momento para nosotros pensar teológicamente profundamente. Porque en el capítulo 8, de Génesis, nosotros tenemos un periodo donde las aguas dejaron de agitarse, pero la destrucción es rampante. Y de alguna manera hay viento que empieza a disipar las aguas para que podamos salir de lo que nos encarcela. Así que a mí se me ocurre pensar que esto que nosotros hemos hablado desde la semana pasada nosotros dijimos que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a los enlutados y a los presos darle apertura de la cárcel. Que cuando el Espíritu está, ese ruach, ese viento, ese aliento, ese movimiento está cuando aún nosotros pensamos que tenemos el agua hasta el cuello. Así que vemos nosotros, aquí mismo en el capítulo de Génesis 8, que en la mentalidad de la comunidad lectora está muy claro el referente del primer capítulo, de lo que es el Espíritu, de lo que es el ruach, de lo que son las aguas, de lo que es lo que no tiene orden. Y está muy claro para ellos lo que significa el que Dios nos tenga en su noticia. Y el detalle es que cuando usted y yo pasamos una crisis difícil, cuando usted y yo pasamos por algún momento que nos genera complejidad y dificultad, además de la desesperación, yo creo que debe ocurrir algo muy importante en el proceso y que debe surgir el proceso de madurez espiritual. Vayamos al versículo 4 del capítulo 8 de Génesis. Y dice el versículo 4. Mire, y aquí hay algo, pero sumamente profundo. Génesis capítulo 8, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo. Y reposó el arca. Usted tiene que entender una cosa, que cuando Dios quiere hacer algo al interior de su vida, no se trata de lo que usted provoque. Se trata de lo que Dios va a hacer y se trata que en ocasiones usted se tiene que detener. Y de hecho, si usted puede leer, cuando Dios hace la creación, usted ve que en el séptimo día Dios reposó. Y aquí usted tiene un arca que ha dejado de llover, pero no dejó de navegar hasta el mes séptimo. Para profundizar sobre esto y otras cosas más, vengan los miércoles de estudio bíblico, ¿sabe? Y ahí lo vamos con un poquito más de detenimiento. Pero ahí le dimos una cucharadita ahí para que más o menos tenga algo. Así que usted y yo nos vamos dando cuenta en este proceso de la Escritura y del libro de Génesis que hay algo que es fundamental y que nosotros estamos viendo es que en ese proceso de lo que hace el Espíritu y el viento, hay un proceso donde usted y yo necesitamos detenernos para lo que Dios puede hacer. No pueden haber huellas de un nuevo comienzo si usted no se detiene. Yo quiero hablar de una nueva ruta en el día de hoy. La semana pasada nosotros comenzamos a hablar acerca de nosotros tener huellas de libertad. Yo hoy quiero hablar de esas huellas de un nuevo comienzo. Pero cuando nosotros miramos el capítulo 6 de Génesis, que antecede este capítulo 8, nosotros no podemos olvidar que
lo que había sido hecho desde la perspectiva del autor se había destruido. Lo que antes había parecido ser extraordinario, bueno, fenomenal, productivo, hermoso, se había destruido. Y hay veces que nosotros comenzamos algún proyecto y alguna experiencia y nos cayó un aguacero. Y lo que cayó fue una lluvia. Y lo que cayó ahí fue, mire, un huracán categoría 5. Acompañado con unas bandas de lluvia de una semana sin parar. Que aunque ya el viento no soplaba, lo que seguía era cayendo agua y con la guasamón y con esas gotitas que no tienen mucha fuerza, cuando venimos a ver teníamos como 50 o 60 pulgadas de agua. Se nos taparon los drenajes, se nos inundó. Y lo que tanto tiempo le dedicamos para construir y para pensar que podía sobreponerse ante cualquier adversidad, de un momento para otro se vio amenazado. Cuando finalmente dejó de llover, que es lo que usualmente ocurre. Cuando finalmente deja de la amenaza visitarnos de manera directa, viene el momento de sanidad y recuperación. Y la sanidad y la recuperación, mi querido hermano, toma tiempo. La sanidad y la recuperación no es de un día para otro. No hay manera que usted se caiga hoy, se dé una pelada y le pongan, a mí me ponían mercurio, una cosa de esas así. Y después mi abuela, yo no sé si ella lo hacía porque me quería mucho o porque quería aprovecharse del momento. A veces me echaba alcohol y yo oraba en otras lenguas espirituales. Tú tenías la misma abuela, Carlos, parece que tenías la misma abuela. Y yo quisiera pensar que al otro día estaba bueno. O si me ponía una curita, cuando chiquito yo pensaba que pues me ponía una curita, tan pronto yo la sacara, esa piel estaba recuperada. Y obviamente hay otras lesiones un poquito más severas, que el proceso de recuperación toma tiempo. ¿Qué hace Noé? No, primero envía un cuervo. Los cuervos vuelan en alturas, valga la redundancia, muy altas. Y se parte de la premisa que ese cuervo no podía regresar a no ser que encontrara un lugar donde reposar. Pero en la medida que las aguas seguían cubriendo los lugares donde él pudiera reposar, no había manera de quedarse allí. Por lo tanto, ese cuervo, cuando no había donde reposar, ¿dónde iba? Al lugar de seguridad. Fíjense que esta es la situación que nosotros tenemos en el proyecto de la vida. No logramos en muchas ocasiones entender que hay espacios que requieren que nos ubiquemos porque son seguros aunque sean incómodos. Yo le he compartido esto a algunas personas que el día que María vino y que nosotros empezamos a ver que el lago de Levitown se estaba metiendo por las casas, que nosotros fuimos con un fronte a una escuela, allí a la Pedro Albizu campus de Levitown, y fuimos con este espíritu de héroe y le dijimos a la gente, miren, prepárense que se está metiendo el agua. Y el Señor me miró y me dijo, váyase usted que ya aquí el agua se metió, váyase ahora de aquí. Nosotros pensando que le estábamos avisando, Él me dijo, ya el agua se metió aquí. Y hay veces que el agua sigue, 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 sigue. Y aunque haya parado de llover, no es momento para salir. Es momento para regresar al refugio donde está nuestra seguridad. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué nosotros a veces no queremos estar refugiados? Mi querido, porque en el refugio usted no manda en el refugio. Cuando usted es refugiado, usted no manda.
Cuando usted es refugiado, usted se sienta, espera su turno para ir al baño y come cuando son las horas de comida. En el refugio, usted va a ser atendido, pero usted tiene que tener paciencia. Más adelante, Noé decide enviar una paloma. A diferencia del cuervo, las palomas no vuelan en alturas altas. Si usted va al Parque de las Palomas, en el Viejo San Juan, de hecho, esta decoración de Navidad, como hoy se acaban la fiesta de la calle de San Sebastián, las tenemos aquí hasta la fiesta de la calle de San Sebastián. Para contestar las preguntas, ¿verdad? Si no me las han hecho todavía. Pero como se acaban hoy, sacamos la decoración. Pero si usted va allí al Parque de las Palomas o a algún lugar allí, bueno, tenemos palomas hasta aquí al frente del templo. Ustedes se dan cuenta que las palomas realmente no vuelan muy alto. Están mucho más cerca del suelo que del cielo. Y para que una paloma regresara con una rama de olivo, tenía que descender porque el olivo no se da en alturas. Había que volar a espacios donde comenzara a drenarse y secar. Hasta el momento que no volviera. Porque era un lugar seguro para salir. Y a mí se me ocurre pensar respetuosamente que algunos de nosotros todavía no estamos listos para comenzar procesos si no estamos dispuestos a ser vendados y a ser restaurados. Pero que no se nos olvide que Dios se acordó de ti. Y la lluvia cesó. Ahora, usted no puede leer el capítulo 8 de Génesis si no lee el capítulo 9 de Génesis. Y con esto voy a ir terminando la mañana de hoy. Por el capítulo 9 de Génesis, particularmente hay algo, y es lo que yo quería decirle, que es muy distinto al relato babilónico del diluvio versus el relato hebreo del diluvio. En el relato babilónico del diluvio, los dioses te molestan por que algunos no fueron destruidos. Y en el relato hebreo, en el capítulo 9, Dios hace algo muy profundo. Váyase al capítulo 9 de Génesis, versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal desde la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, no habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal de pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está por vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y sacar. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y yo lo veré y me acordaré, sacar del pacto
perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. La lluvia no cancela la presencia de Dios. Cuando usted ve que hay un aguacero profundo y la humedad y esas gotas de agua están particularmente ante la refracción del sol, hay lo que nosotros conocemos la formación de un arco, que por más que usted quisiera alcanzar lo que su mirada contempla como su punto de salida, nunca puede llegar. Por más que usted quiera alcanzar el final o el principio del arco iris, no puede llegar ahí. Mientras más se acerca, más se aleja. Porque así es la misericordia de Dios y el cuidado de Dios. Por más que haya llovido, su misericordia sobrepasa tu entendimiento. Porque Dios se acuerda de ti, se acuerda de mí. Y Dios le dice a Noé: por más que llueva, por más intenso que haya sido el diluvio, por más complicado que haya sido aquello que no podemos comprender y controlar, mi presencia por encima hace un pacto contigo. ¿En dónde está tu esperanza? ¿En dónde está tu esperanza? Dios se acordó de ti. Dios recuerda tu historia, te tiene en su noticia. Te toca descansar, reposar. Habrá momento para salir del arca. Habrá momento para que se abra la puerta, pero este es el momento para que veamos aún cómo las aguas se van drenando y Dios va proveyendo un espacio nuevo de su misericordia, su fidelidad. ¿Hay algún área de tu vida que aún necesita la esperanza? Tal vez necesitas retomar tu confianza en Dios. Posiblemente se necesita un nuevo comienzo. Cuando la familia de Noé salió, Dios le dice a Noé: pueblen esta tierra. Es más, le dice: coman. Hasta los animales se coman. Es la primera vez que nosotros vemos en el texto que el texto bíblico dice que nos comamos los animales. En otras palabras, yo haré mi tarea de provisión para ustedes. Salgan y descansen, que yo estoy presente. Ricky Nelson, un autor, un cantante americano que falleció hace varios años, dijo: las lágrimas de hoy son los arcoíris del mañana. Dios hace un pacto de promesa contigo, que estará contigo a pesar de lo que se haya perdido. Las muchas aguas, dice el Cantar de los Cantares, no podrán apagar el amor, ni lo apagarán los ríos. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y aunque la tierra estaba desordenada y vacía, su Espíritu iba abriendo espacio para que la palabra creadora de Dios construyera orden. Y sí, hay cosas que se han desordenado. Sí, hay cosas que se alteraron. Sí, hay cosas que se coagularon. Sí, hay cosas que nosotros no podemos controlar, pero su Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas. Su arco ha sido puesto en las nubes. Y me acordaré del pacto que hice contigo. Y sí, a veces yo me preocupo porque mi hijo o mi hija está en una vida que me preocupa, los caminos que tiene.
y me acordaré del pacto que hice con ustedes. Y sí, hay situaciones en mi hogar y mi matrimonio que están complicadas y que no siento que pueden tener dirección. Y me acordaré del pacto que hice con vosotros. Quien se olvida de los pactos somos nosotros. Quien se olvida de eso somos nosotros. A otro perro con ese hueso. Dios no se olvida. Dios nos tiene en su noticia. Y lo bueno de Dios y de su carácter es que cuando se nos olvida a nosotros, Él no nos saca en cuenta. Te olvidaste, está al garete, papo. ¿Qué es lo tuyo? Una y otra vez provee un arco iris que nos recuerda su presencia.